puedes perder esta serie. Descubre la Biblia en el lugar de los hechos, las 7 iglesias del Apocalipsis. Estaremos recorriendo juntos alrededor de 1500 kilómetros a lo largo de este país, de Turquía, y desde aquí juntos vamos a descubrir el contexto del mensaje del Apocalipsis a las 7 iglesias. Ven, vamos a viajar juntos y vamos a descubrir este mensaje justo para nuestros tiempos. Bienvenidos a una nueva serie de Descubre la Biblia en el lugar de los hechos. Nos encontramos en Turquía, estamos aquí en Estambul. Puedes ver detrás de mí esta catedral famosísima llamada Hagia Sofía o Santa Sofía. Y este país será el escenario para grabar nuestra nueva serie de las 7 cartas del Apocalipsis. Como puedes ver aquí en mi camiseta ya de las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a ir recorriendo por orden las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Sardis. Bueno, aquí no están en orden como las vamos a estudiar, pero tú y yo vamos a recorrer virtualmente a través de estos videos los alrededor de 1500 kilómetros que vamos a recorrer para descubrir el contexto histórico del mensaje a las 7 cartas del Apocalipsis. No te lo pierdas, te aseguro que recorrer la Biblia, descubrir la Biblia en el lugar de los hechos, te va a ayudar a entender mucho mejor ese mensaje que es muy aplicable tanto para esa época y los tiempos que vivimos. Ven, acompáñame. Esta es una de las razones por las cuales el orden de las cartas aparecen así en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El apóstol Juan estaba por acá en la isla de Patmos y ahí recibe el Apocalipsis y aquí lo envía a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que este triángulo es la ruta antigua para estas iglesias, que si se envió a un mensajero para mandar el Apocalipsis, pues es la ruta natural que seguirían. Lo interesante es que esa ruta también corresponde proféticamente a la historia de toda la iglesia. Bienvenidos a nuestra serie Descubre la Biblia en el lugar de los hechos. Esta es la nueva serie del Apocalipsis, las 7 cartas del Apocalipsis, y vamos a dar aquí la introducción al mensaje a estas 7 iglesias que aparecen ahí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y me pareció muy oportuno comenzar la introducción de toda esta serie aquí en Pérgamo. El recorrido que estamos haciendo por estas 7 iglesias aquí en el país de Turquía no es como aparecen en el orden del libro de Apocalipsis. Estamos empezando en Pérgamo, de aquí nos vamos a ir a Tiatira, de aquí nos vamos a ir a Esmirna. Entonces, el orden en que estamos haciendo este tour no corresponde a la manera que están escritas ahí en el libro de Apocalipsis. Y al empezar aquí en Pérgamo, pues llegamos a este lugar y me pareció muy oportuno en este lugar. Me pareció el sitio perfecto para darle introducción a toda la serie. Entonces, este video va a ser de introducción a toda esta serie de las 7 cartas del Apocalipsis. Ahorita vamos a bajar para grabar la sección específica de la iglesia de Pérgamo, ya que en este lugar se encuentra lo que dice ahí en la carta a la iglesia de Pérgamo, que es el trono de Satanás. Entonces vamos a aprender ahí qué significa eso del trono de Satanás. Ahí vamos a grabar específicamente el mensaje a Pérgamo, pero como les digo, aquí vamos a grabar la introducción. ¿Por qué pienso que este es el lugar apropiado para grabar la introducción a todo el mensaje del Apocalipsis? Porque en realidad el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo a los cristianos de aquel siglo, de aquella época, que estaban viviendo una gran persecución bajo el Imperio Romano. Estamos nada menos que aquí en el templo dedicado al emperador Trajano. Estamos viendo aquí una
imagen de él. Y bueno, pues este templo que ustedes pueden ver aquí, construido de mármol y todo lo que aquí vemos, tiene que ver con el contexto de esta revelación de este libro de Apocalipsis, un conjunto de profecías que tienen que ver con toda la persecución que los cristianos estaban sufriendo, estaban padeciendo por este sistema que los estaba tratando de corromper, tratando de forzar al culto imperial. En aquella época existía lo que se conoce como el culto imperial, el culto al emperador. Los emperadores eran considerados dioses, así que todo ciudadano romano, los esclavos, todos los que eran parte de este imperio, estaban obligados a rendirle culto, a rendirle adoración al emperador romano, ya que del emperador romano dependía el bienestar, la paz, la tranquilidad de todo el imperio. De hecho, cada vez que un nuevo emperador iba a gobernar, siempre él decretaba traer las buenas nuevas. La palabra evangelio es una palabra antigua que incluso se usa en el contexto de estos emperadores que venían a dar la buena noticia de que ellos iban a traer paz, prosperidad al mundo, iban a acabar con las guerras, con las injusticias y que el orden, la paz del imperio dependía de que todos le rindieran culto, le rindieran tributo. Y bueno, pues en ese contexto surge esta secta de los nazarenos, esta secta que decían tener otro rey, que decían que su rey no era Trajano o Nerón o Julio César o todos estos emperadores, sino que el rey de reyes y señor de señores se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jesucristo, Yeshua de Nazaret. Él era el rey de reyes y señor de señores. Entonces, imagínense en esa cultura donde no nada más el emperador era uno de los dioses, sino había muchos otros dioses. Tenían muchos dioses ahí en el Imperio Romano y cada quien tenía sus templos, le rendían culto. Y para la mentalidad romana con tantos dioses, que ellos lo que querían era tener paz y que no se pelearan y que, bueno, pues cada quien adore a su Dios. Lo que ellos no lograban comprender, y esto es interesante estudiarlo en la historia del cristianismo, es que ellos no podían entender por qué estos cristianos se aferraban a rendir culto exclusivamente a su rey Jesús de Nazaret, Yeshua. Ellos decían, ok, cada quien puede tener su propio Dios, pero ríndanle culto al emperador, él es el rey de reyes, ¿no? Entonces ellos no entendían por qué los cristianos no tenían la flexibilidad de seguir adorando. Ok, está bien, adora a tu Dios, pero también adora a este Dios, ¿no? Ellos no entendían por qué los cristianos decían, no, solo uno, solamente vamos a adorar a aquel que es la imagen del Dios invisible. Entonces eso fue precisamente lo que causó la persecución a esta secta intolerante, inflexible, que no aceptaba ser como los demás, que se aislaba. Una de las cosas muy interesantes que vamos a aprender acerca de las iglesias, el mensaje de las iglesias, no te pierdas los siguientes videos donde vamos a hablar de qué era cada iglesia, porque en el contexto del siglo XXI, después de siglos de religión, cuando escuchamos el mensaje a tal iglesia, pues nos imaginamos un edificio, una catedral o quizás un auditorio y pensamos que esa es una iglesia. Pero cuando estudiemos el mensaje particular a cada iglesia, entenderemos cómo se organizaban en aquella época las iglesias. ¿Por qué dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso o en Tiatira o en la Odisea? O sea, ¿por qué dice, escribe al ángel de la iglesia? ¿Qué es eso del ángel de la iglesia? ¿Cómo estaban organizadas esas iglesias? ¿Qué eran las iglesias en el primer siglo a las que el apóstol Juan les escribe? Así que, bueno, pues en ese contexto de que el emperador romano quería que hubiese tolerancia, que hubiera flexibilidad, que todos creyeran lo que creyeran, ellos querían traer la famosa Pax Romana, ellos no entendían por qué la cerradez de mente de estos cristianos de no aceptar ninguna otra deidad, ningún otro Dios, más que a su Dios Jesús, a su Dios Yeshua. Y bueno, pues eso lo que causó obviamente fue persecución, muerte, y es a estas comunidades a las que el apóstol Juan les escribe trayéndoles consuelo, diciéndoles que no se rindan, que no le teman a esta muerte, porque si ellos no se rinden, si ellos están dispuestos a dar su vida
por aquel que les rescató, por aquel que dio su vida por ellos, Él les dará la recompensa de la vida eterna. Que no le tengan temor, como dijo Jesucristo, como dijo Yeshua, no le tengan temor a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada, más bien témanle a aquel que después de matar el cuerpo puede también destruir el alma. Así que, bueno, pues toda esta introducción de lo que vamos a hablar, básicamente podemos dividir el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este libro lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, el capítulo 1, que habla justamente de eso, la revelación de Jesucristo. Y todo lo que leemos ahí en el primer capítulo, no lo voy a repetir porque eso ya lo grabamos en la isla de Patmos. Puedes ver en esta serie el primer video que grabamos en la isla de Patmos, donde leímos el primer capítulo, donde hablamos de la revelación de Jesucristo, y básicamente ese primer capítulo tiene que ver con la revelación de Jesucristo, de Yeshua, como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Ahí toda la simbología, toda la apariencia de Yeshua, que tiene la visión Juan en el día del Señor. El día del Señor es una referencia al día del juicio, es una referencia al día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Así que todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con la visión del sumo sacerdote entrando al lugar santísimo y de todos aquellos que somos parte de este nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec y que vamos a tener acceso a ese lugar santísimo de donde no había manera de tener entrada más que ahora con la sangre del sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Así que capítulo 1 es la revelación de Yeshua como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, alguien que dio su vida una vez y para siempre. Y después viene el mensaje a las 7 iglesias de Asia, un lugar especial que tiene que ver con iglesias o comunidades fundadas principalmente, y esto va a ser muy importante para el contexto y para muchas de las cosas que dicen en el mensaje de las iglesias. Estas iglesias tenían una forma de vivir, de mucho celo, una forma de vivir enseñada por la comunidad primitiva de Jerusalén. Quizás fueron comunidades fundadas por judíos de Jerusalén, quizás por Jacobo, eso ya platicaremos más adelante. Y viene ese mensaje a las iglesias de introducción. Y después ya viene todo el relato del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19, hablándoles de todos los juicios, todo lo que va a venir, y cierra con el capítulo 20 y 21, que es la esperanza del nuevo comienzo, la esperanza de volver al jardín del Edén, la esperanza de comer del árbol de la vida y de acabar de una vez por todas con estas guerras y todo lo que estos imperios humanos han traído desde la expulsión del jardín del Edén. Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Y tengo aquí una audiencia que ellos tienen también el privilegio de, detrás de cámaras, escuchar algunas de las experiencias, algunas de las conclusiones que implica estudiar esta carta en el lugar de los hechos. Acompáñenme a orar y que este video y esta serie que voy a estar grabando, y sobre todo estas personas que me acompañaron, sean parte de la consolación que Dios está trayendo a esta generación en la que vivimos, porque vivimos en una generación muy parecida a esta época donde se nos dice, ¿saben qué? Ok, adoren a su Dios, crean en lo que ustedes creen, pero no desprecien todas estas cosas. Miren, también por acá en el mundo hay otras cosas que ustedes pueden aceptar, que ustedes pueden creer, y bueno, vivimos en un mundo también que nos critica, nos juzga por ser tan radicales en nuestra manera de vivir, en nuestro deseo de únicamente servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a no negar su nombre, el nombre de aquel que nos redimió, Yeshua, y guardar sus mandamientos. Que esos son los distintivos de aquellos que verdaderamente siguen este mensaje, no negar su nombre y guardar sus mandamientos. Espero que este mensaje, tanto a los que están aquí cerca conmigo y viajando por todos estos lugares, principalmente a los que estamos aquí, el Señor haga algo en nuestro corazón para que nos ayude a ver lo que Dios está haciendo en estos tiempos, y que también estos videos puedan traer consolación y esperanza a un mundo en que cada vez seremos más criticados, más cuestionados, más rechazados y finalmente, como está escrito también, más perseguidos por nuestra fe. Vamos a orar y que Dios nos fortalezca
Que Dios nos haga bienaventurados, como dice la introducción a esta carta, por simplemente leer y escuchar las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Señor, te damos gracias por habernos traído a este lugar. Señor, no somos dignos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, al traernos al mismo lugar de los hechos para hablarnos nuevamente al oído, a nuestro corazón, la esperanza de los santos, la paciencia de los santos, el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Consuélanos, Señor, consuélanos. Ayúdanos a ver más allá de este mundo, ayúdanos a ver que los reinos de este mundo son perecederos, son como la hierba que se seca, son como la flor que se marchita. Así es toda la gloria de estos imperios, de estos falsos evangelistas que dijeron que iban a traer la paz, la prosperidad, y aquí vemos las ruinas de estos templos. Quedaron ruinas, no quedó nada. Pero tu iglesia prevalecerá por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua, Rey de Reyes. Amén. Bienvenidos a nuestra serie Descubre la Biblia en el lugar de los hechos. Esta es nuestra serie de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estoy aquí con un grupo que nunca voy a olvidar, que hizo este viaje desde muy lejos para venir aquí a escuchar mensajes de reprensión, mensajes de exhortación que se le dan a estas 7 iglesias, y también, por supuesto, mensajes de mucha esperanza. Pero algo que yo les compartía a los que están aquí conmigo y que quiero compartirle a todos los que van a ver este video, es que si vamos a recibir estas exhortaciones, estas reprensiones en estos 7 mensajes, hay algunas iglesias que reprenden más, hay algunas que menos, hay algunas que nada, hay alguna que nada, pero la razón por la que nuestro Salvador se toma el tiempo, se toma la dedicación para exhortarnos, para reprendernos, es porque dice que nos ama. Eso es algo increíble, es increíble que de tal manera Él nos ama, que al que ama reprende, al que ama disciplina. Y vamos a escuchar todo este mensaje a estas 7 iglesias que les aseguro que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Y quiero asegurarme de que en este mensaje de introducción a las 7 cartas, a los 7 mensajes a las iglesias, quiero asegurarme que no se me olvide absolutamente nada de lo que escribí, y por eso les voy a leer la introducción a todos estos 7 mensajes a las iglesias, para que ya quede como legado de fe, de esperanza y amor de este recorrido que vamos a hacer aquí en Turquía por las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis. Comenzando por el título Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis significa revelación, revelación. Es la revelación, es así como cuando una obra de arte se va a revelar, es cuando, por ejemplo, una pintura hermosa, una escultura, se le va a quitar el velo y va a aparecer, y ya va a aparecer claramente toda la intención, todo el propósito de esa obra de arte. Bueno, el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Salvador Jesucristo, la revelación de Yeshua, nuestro Salvador, como Rey, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como dice la carta a los Hebreos. Por eso es que en el capítulo 1 comienza con esa revelación. Lo que vemos, toda la imagen, toda la visión que tiene ahí el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, es la revelación de el Hijo de Dios vestido de ropas blancas. Así se vestía el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo. Se quitaba toda su ropa de gloria de sumo sacerdote y se vestía como un siervo, se vestía de ropas blancas para entrar al lugar santísimo. En el caso de los sumos sacerdotes que hubo en Israel, entraban con la sangre de machos cabríos, pero en el caso de nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, entraría con su propia sangre, ya que llevó a cabo el sacrificio una vez y para siempre. Así que capítulo 1, recordemos, visión del inicio de Yom Kippur, entrada al lugar santísimo, y la manifestación del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Yom Kippur
el día del perdón, pues es un día para los escogidos, para el pueblo de Dios, es un día de buena noticia, es un día de salvación, de redención, es un día en que nosotros recibimos el perdón, pero hacia las naciones será el juicio de las naciones. Por eso es que es un mensaje combinado, por un lado un mensaje de esperanza para los elegidos, pero por otro lado un mensaje de juicio hacia todas las naciones. Así que en el capítulo 1, recuerden, visión del inicio de Yom Kippur, entrada al lugar santísimo celestial, inicio del juicio a las naciones, redención final, mensaje a las iglesias, el saludo inicial es simplemente, así como el apóstol Pablo cuando le escribe a los efesios o a los colosenses o a los romanos, hace un saludo inicial y ya después viene todo el contenido de la carta. En el caso de Apocalipsis, el apóstol Juan le escribe a estas 7 iglesias, les da el saludo, les dice algunas cosas características de cada situación y ya después del capítulo 4 en adelante viene todo el mensaje. Así que el mensaje de las iglesias es un mensaje introductorio para recibir el mensaje de juicio a las naciones que vendrá del capítulo 4 al 19 y la restauración final de todas las cosas y la recompensa a los elegidos, capítulos 20 y 21. Así que recordemos la distribución o recordemos las partes que integran el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, la revelación de Yeshua en Yom Kippur, el día del juicio, como el sumo sacerdote que viene a juzgar, a reinar, que viene a consolar a sus elegidos. Capítulos 2 y 3, mensaje introductorio con características muy específicas del contexto histórico, geográfico, religioso de cada una de las iglesias que están en estas 7 ciudades. Por eso fue importante viajar juntos. ¿Qué les parece? ¿Fue importante o no fue importante viajar juntos por estas 7 iglesias? Y bueno, se preguntarán por qué digo que recorrimos el mensaje a las iglesias geográficamente. A pesar de que este es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, lo que pasa es que nosotros en el tour, por cuestiones logísticas, comenzamos el tour en otros lugares y estamos finalizando el tour en Éfeso. Así que para nosotros, los que hicimos este recorrido, este lugar es el último de las 7 iglesias y bueno, ya recorrimos todas las iglesias, pero bueno, aún eso fue parte del plan para grabar esta serie y les preguntaba, ¿ustedes creen que fue importante recorrer geográficamente cada uno de los lugares para comprender el mensaje específico que Juan le escribe a cada una de estas iglesias? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que fue muy, muy importante. Entonces, tenemos que entender que estas 7 iglesias que se mencionan aquí en Apocalipsis eran iglesias reales en las ciudades que visitaremos posteriormente en este video. O sea, tú vas a ver los videos en orden correcto, empezando con Éfeso, y vas a ver que cada uno de los mensajes corresponde a la realidad histórica que vivían estas 7 iglesias. Y vamos a aprender también, vamos a estar repitiendo una y otra vez, que las iglesias, ¿cuál era el concepto de iglesia de aquella época? Porque nosotros ahora en el siglo XXI pensamos en una iglesia como un edificio, pensamos en una iglesia pues con toda la historia del cristianismo, pero para esta época las iglesias eran simplemente comunidades, podríamos decir que casi campamentos en algunos casos, que vivían, digamos que dentro de la ciudad, dentro de lo que eran estas grandes ciudades del Imperio Romano, pero los creyentes vivían en comunidades como cerradas, en comunidades que estaban administradas por ellos, eran dirigidas por el líder, el ángel de cada comunidad. Es una expresión que se refiere al líder de la comunidad. Ellos tenían sus propias leyes, su propia manera de vivir, hasta donde el imperio se los permitía. Había ocasiones en que esto no era permitido, entonces tenían que vivir ahí medio camuflajeados o tenían que vivir medio escondidos, pero en realidad cuando dice el mensaje a la iglesia es una referencia a que ellos vivían una administración y vivían un estilo de vida separado dentro de este sistema, dentro de este paganismo, dentro de este mundo, pero vivían en una comunidad separada. Por tanto, el apóstol Juan le escribe cada una de estas cartas al líder de la comunidad
que era el encargado primero de tomar el ejemplo él, primero de recibir la exhortación él y luego pasárselo a la comunidad. Por eso es que los primeros en recibir este mensaje seremos, en este caso seré yo, y después los que se sienten parte de esta comunidad. Y si este mensaje fue dirigido a estas iglesias locales, si por eso estamos recorriendo todos estos lugares y wow, estamos aprendiendo mucho del contexto cultural, histórico y wow, qué interesante, ya entiendo mejor este mensaje, ya entiendo mejor en el contexto. Entonces la pregunta es, entonces ¿para qué nosotros estudiamos este mensaje si era muy en relación a lo que estaban viviendo estas iglesias? Entonces, ¿a nosotros qué relevancia nos va a traer? Bueno, lo que vamos a aprender a lo largo de esta serie es que hay un mensaje relacionado con el futuro de la iglesia, con la historia en general de toda la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de los últimos tiempos. Y es ahí donde entra la utilidad de descubrir este mensaje a las 7 iglesias, que vamos a darnos cuenta que no nada más tiene una implicación histórica para estas 7 iglesias aquí en Turquía, aquí en lo que era Asia, sino que también veremos que este mensaje trasciende al tiempo y es un mensaje profético para la historia del cristianismo, para la historia de todas las iglesias de las cuales tú y yo somos parte. Así que ahora sí, acompáñame al primer mensaje, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos. Acompáñame con tu Biblia a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan grande que nos estás dando de descubrir el mensaje de las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias, a la plenitud de los gentiles, a la plenitud de tu iglesia en todas las naciones. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí como una prueba de cuánto nos amas, porque tú al que amas reprendes, como lo hemos leído, y gracias por reprendernos, por exhortarnos a volver a nuestro primer amor, Señor. Te ruego que todos los que escuchen este mensaje tengan oídos para oír lo que tu Espíritu dice a las iglesias. Bienaventurado es el que oye y el que lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Bueno, pues nos encontramos en las ruinas de Éfeso, como ya vimos en los videos introductorios, y está aquí a mis espaldas esta maravillosa biblioteca, una biblioteca de esta ciudad de Éfeso, aunque esta biblioteca es del segundo siglo, es decir, no es de la época específica en que se escribió esta carta, es decir, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, a ellos todavía no les tocó ver esta grandiosa biblioteca donde estaban colecciones de libros importantísimos para la cultura de aquella época. Consideré muy adecuado para el mensaje a la iglesia de Éfeso estar aquí con esta imagen de la biblioteca de Éfeso, sobre todo considerando el mensaje a la iglesia de Éfeso, que habla mucho acerca de la mentira, acerca del error, acerca de ser celosos de la doctrina. Por eso elegí este lugar que tiene que ver con conocimiento, con doctrina. Nosotros
la mayoría de los que vamos a ver este video, venimos de un contexto cristiano protestante, venimos de un contexto en que para nosotros es muy importante el estudio de la Biblia, las Escrituras, descubre la Biblia, por eso estamos recorriendo todos estos lugares para llegar a la esencia, llegar a entender realmente qué quiso escribir el apóstol Juan, a qué se refería, y por eso me pareció muy oportuno grabarlo aquí en esta biblioteca que hace énfasis de conocimiento, de doctrina, de tener la doctrina correcta. Así que bueno, pues a todos aquellos que quieren tener la doctrina más pura, la doctrina más correcta, vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor en este primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y bueno, pues vamos a aprender a lo largo de estos mensajes a las iglesias que aparte del contexto histórico, cultural, religioso, que es importantísimo para entender el mensaje de cada una de estas cartas, es muy importante conocer toda la cuestión cultural, lo que estaba pasando. De esa manera vamos a entender mucho mejor lo que Juan les escribe a estas 7 iglesias. Pero también aprendimos que, y vamos a estar aprendiendo en cada una de las iglesias, que este mensaje no nada más tiene relevancia para estas 7 iglesias, porque si nada más fuera relevante, si solamente tuviera que ver con lo que estaba pasando hace 2000 años, pues entonces no tiene ningún sentido que tú y yo hayamos venido a este lugar o que tú te tomes todo este tiempo viendo estos videos. No tiene ningún sentido si todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió y ya no hay nada para nosotros 2000 años más tarde, ya no tiene ningún sentido. Pero vamos a aprender a lo largo de esta serie que adicionalmente al mensaje inmediato que tenía cada una de estas cartas, también está un mensaje de toda la historia del cristianismo, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de los últimos tiempos. De manera que nos vamos a aprender el orden de cada una de las iglesias que en aquella época estaban distribuidas geográficamente en las rutas que había en Asia Menor, en esta región de Turquía. Las iglesias estaban acomodadas de esa manera, y aquí les voy a pedir a los que viajan conmigo que me ayuden a recordar el orden de las cartas tal como aparecen en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Así que tengo aquí a mi supervisora de estos alumnos que vienen, que me va a ayudar a decir el orden como aparecen las cartas del Apocalipsis, empezando por esta. Estamos aquí, ¿en dónde estamos? Éfeso. Éfeso. Esta es la primera carta, la carta a Éfeso. Después de Éfeso vendrá Esmirna. Después de Esmirna, Pérgamo. Después de Pérgamo, Tiatira. Después de Tiatira, Sardis. Después Filadelfia y la Odisea. Exacto. Ese es el orden que tiene que ver con la ruta natural que el mensajero que recibe el Apocalipsis tenía que llevar para ir a dejar todas estas cartas famosas del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces tiene que ver con la geografía, pero también, y es ahí donde es fascinante, darnos cuenta de la cantidad de similitudes, de aparentes coincidencias, que obviamente no son coincidencias, con las características de la iglesia, desde la iglesia más temprana, que sería la de Éfeso, hasta la iglesia de la Odisea. Así que, bueno, pues la historia de la iglesia comienza en el libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos solamente cubre alrededor de 30 años. El libro de los Hechos es a partir de que Jesucristo, de que Yeshua resucita, y de ahí en adelante alrededor de 30 años que cubren el periodo del libro de los Hechos, y se acabó. Así que el libro de los Hechos concluye por ahí alrededor cerca del año 60 después de Cristo, y de ahí en adelante ya inicia la historia de la iglesia, comenzando con Éfeso. Así que Éfeso podríamos decir que comienza a partir de que termina el libro de los Hechos. Y a veces estudiosos de las Escrituras, discípulos de Jesucristo, cristianos, tratan de acercarse mucho mejor o tener una fe más genuina estudiando la historia de la iglesia. Es muy importante estudiar la historia de la iglesia para comprender nuestra fe, pero estudiar la historia de la iglesia no nos sirve para obtener doctrina, ejemplo de cómo hacer las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, y los que han estado conmigo en este tour se han dado cuenta, tenemos que tener mucho cuidado en establecer nuestras doctrinas, nuestras creencias basadas en la historia de la iglesia, en la historia de los padres de la iglesia, en lo que sucedió después de los apóstoles, porque ya vimos que no es un muy buen ejemplo a seguir. Si queremos tener el mejor ejemplo
a seguir, mejor volvamos al libro de los Hechos, imitemos la fe de los apóstoles, de lo que ellos practicaban, y ese sí es un ejemplo sin ningún problema. Pero si empezamos con lo que sucedió después de la iglesia de los Hechos, ahí sí ya se empieza a ver un desastre. Vamos a ver lo que sucede en la época de Éfeso, que es la iglesia inmediata después del tiempo del libro de los Hechos. Después vendrá el tiempo de Esmirna, que fue un periodo difícil, de mucha persecución. Después viene Pérgamo, que es donde ya se inicia la mezcla religiosa, y después ya viene un periodo muy oscuro con Tiatira. Después de Tiatira, la época medieval, toda esa era oscura de la iglesia, una terrible historia dentro de la iglesia. Aparece la Reforma Protestante con Sardis, y en ese periodo del protestantismo aparece este remanente que levanta el tabernáculo caído de David con Filadelfia, y termina con la iglesia tibia en Laodicea. Así que adicionalmente a toda la información del mensaje de las iglesias de esta época, también hay un mensaje profético, hay un mensaje para nosotros también en este siglo XXI. Ok, ¿y cuál es el mensaje que podemos obtener de esta iglesia de Éfeso? ¿Cuál es el mensaje que para nosotros va a ser relevante el día de hoy en el siglo XXI? Vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver lo que le dice el Señor a esta iglesia inmediatamente después de la época de la iglesia del libro de los Hechos. Vamos a ver qué pasó con la iglesia. Vamos a ver lo que dice a continuación. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar repitiendo una y otra vez. El ángel de la iglesia es una referencia al líder de la comunidad. Las iglesias en aquella época funcionaban como campamentos, como pequeñas comunidades dentro de este contexto pagano, dentro de este contexto del Imperio Romano. Ellos vivían en una comunidad aparte, separada, siguiendo sus costumbres, siguiendo las instrucciones obviamente que Jesucristo y los apóstoles dejaron, bajo la supervisión de un obispo, que se le llamaba obispo en griego, pero era un líder, el líder de la comunidad. Y dice, escribe al ángel, o sea que este líder de la comunidad era el primero en ponerse el saco. Para mí estos mensajes van a ser como el Señor hablándome primero a mí, y Dios no puede hacer algo a través de mí si primero no lo hace en mí. Esto es algo que voy a estar reflexionando una y otra vez. Dios no puede hacer algo a través de mí que primero no haga en mí. Si yo quiero que este mensaje le llegue a todos los que van a ver en YouTube y a todos los que vienen aquí conmigo, más bien me tengo que asegurar que primero me llegue a mí este mensaje. Así que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y se repiten ahí algunas características de lo que vimos en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, el momento en que Él ya se manifiesta como el Rey, el sumo sacerdote, el Salvador del mundo. Y aquí viene el mensaje. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este es el mensaje que le dice aquel que anda en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros, imagínense, la menorá. Busca ahí en Google qué es una menorá, y los que están aquí conmigo ya saben qué es una menorá. Es ese candelabro de 7 brazos que representa a las 7 iglesias. En el capítulo 1 se nos dice que son las 7 iglesias que han de ser luz a las naciones, y el que anda en medio de las iglesias es Jesucristo. Y de aquí viene una aplicación práctica para nuestros tiempos. Hay mucha gente, y seguramente muchos de los que estamos en este movimiento de restauración, esto me pegó a mí porque cuando empiezas a conocer lo que pasa en las iglesias, muchos de nosotros, pues como que llega el punto en que ya no tenemos mucho ánimo de ser parte de alguna de las iglesias. Ya como que ya digo, yo ya no quiero ser parte de una comunidad, ya me lastimaron mucho, ya me decepcionaron mucho, yo mejor ya aquí solito en mi casa, yo aquí leo mi Biblia, yo aquí veo todo lo que yo quiera en YouTube, ahí encuentro toda la información que yo quiera de la Biblia, yo ya no me voy a juntar con nadie. Ahora sí que ya como Kiko, no te juntes con la chusma, yo ya me voy de aquí, ya estoy muy desilusionado, muy decepcionado. Todas las iglesias ya
son una bola de hipócritas, yo ya no ando con ellos, ¿no? Y bueno, pues es obvio que si tú estás esperando una comunidad perfecta, pues obviamente no la vas a encontrar, porque en el momento que entres ya no es perfecta, ¿ok? Aunque hubiese una iglesia perfecta, en el momento que yo entre ya no es perfecta. Ya yo no soy perfecto, ya le voy a ver fallas y es un problema. Entonces, muchos de los que ya llevamos años siendo parte de alguna comunidad de creyentes, llega un momento, y con la edad también se da, que nos empezamos a hacer un poco más ermitaños y ya yo aquí con mi fe y todo, pero nunca se te olvide lo que acabamos de leer aquí, que dice que Jesucristo anda en medio del candelabro, en medio de las lámparas. Vamos a leerlo otra vez, eso es muy, muy importante. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La historia de la iglesia vamos a aprender que no es tan agradable que digamos. Pero, ¿qué dice este texto? Jesucristo anda en medio de los candeleros. Él ha estado en todos estos periodos históricos, con nuestras fallas, con nuestros defectos. Veamos la historia del pueblo de Israel. ¿Qué podríamos decir de la historia del pueblo de Israel? Es una historia terrible. Si leemos la historia de los reyes de Israel, una y otra vez se repite, ¿qué dice? E hicieron lo malo delante del Señor. ¿Y acaso Dios abandonó a su pueblo? ¿Acaso Dios dijo, saben qué? Ya estoy harto, ya no puedo más, ahí se ven, lléguenle? No, no hizo eso el Señor. El Señor sigue. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Así que es tiempo de quitarnos esa actitud ermitaña, esa actitud de solamente yo tengo la doctrina perfecta, solamente yo me comporto correctamente, esta bola de paganos o esta bola de mezclados o tibios, yo ya no me junto con ellos. Recuerda este versículo, Yeshua está en medio de los 7 candeleros. Él está ahí. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El apóstol Pablo dijo algo que también tenemos que recordar, y es que Cristo es predicado, y con esto me gozo. A lo mejor no creemos exactamente, a lo mejor no observamos de la misma manera, pero Pablo dijo, hay algunos que predican a Cristo por ganancia, hay algunos que predican a Cristo por razones equivocadas, pero a fin de cuentas, como dice por ahí un principio, no hay mala publicidad, toda la publicidad es buena. Acabamos de publicar el primer video en TikTok que llegó a 1 millón de vistas. El primer video, ahí gracias a mi hijo también, esto le doy el crédito porque él me dijo, este video se va a hacer viral, y interesante, llegó a 1 millón de vistas. Pero ¿saben por qué? Porque ese video generó controversia, generó que estuvieran ahí discutiendo, que si fue una cruz, que si fue un travesaño. Empezaron ahí las discusiones, unos dicen, no, Cristo ni existió, y otros, ¿cómo que no existió? No, esa es una fantasía. Entonces ahí están peleando en los comentarios, y eso generó mucho tráfico, así que eso lo hizo precisamente viral. Así que a Dios le plació difundir este mensaje con todos sus teléfonos descompuestos, con todas sus doctrinas muchas veces no tan correctas, pero a Él le plació hacerlo así, porque a fin de cuentas Cristo es predicado. Ese carpintero, ese albañil ahí de Judea, crucificado ahí en una montaña desconocida, ahí en una provincia lejana, sin importancia para este imperio romano, ese hombre ahí al final terminó difundiéndose, y todas las riquezas, todas las posesiones de este imperio se usaron para darle marketing, para difundir su mensaje. ¿Y dónde está todo este imperio? Pura ruina. Entonces, recordemos eso, Cristo es predicado, su nombre es difundido, mal, bien, tibio, no tibio, etcétera, pero se está difundiendo el mensaje. Así que, pues, eso tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y entonces le dice, yo conozco tus obras, hablándole a esta iglesia todavía primitiva. Esta iglesia todavía se mantenía pura. Esta iglesia estaba mucho más pura que tú y yo, juntos. Esta iglesia estaba mucho más cerca de la época de Cristo. Todavía no estaba tan distorsionado el mensaje, todavía no ha habido un teléfono descompuesto de 2000 años. Y vean lo que le dice a esta iglesia que tenía mucha más doctrina, mucha más pureza que tú y yo, y que todos los de esta generación. Fíjense lo que les dice. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo
y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! Una comunidad celosa de la doctrina, ahí poniéndole lupa a todos los que van a predicar. A ver, no, esto está falso, eso no es cierto, eso no es así. Y una comunidad muy celosa de la doctrina, muy celosa de que no se metieran mentiras a la doctrina. Y le dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente, le has echado muchas ganas. Hay libros, bibliotecas, doctrinas, aplicándolo a nuestros tiempos. ¿Cuántos institutos bíblicos? ¿Cuántas instituciones de enseñanza? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos teólogos? Pero vean lo que dice. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Lo haces por amor de mi nombre, está bien. Y no has desmayado. Pero, aquí viene el pero. Aquí viene el pero. A ver, piensen, todos aquellos que han sido celosos, y empezando por mí, les digo que las pedradas al primero que le pegan es a mí. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, mucha doctrina, sí, mucho activismo, sí, mucho trabajo, sí, muchas actividades, sí, muchísimo, terminas así, out. Llega un momento en que ya, y les aseguro que los que han pasado por lo que yo he pasado, todos los que estamos en el ministerio, hay un momento que ya estás harto de la gente, ya, desilusionado, ya no quieres saber nada, por eso ya te aíslas. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que dejamos nuestro primer amor. Que empezamos a depender de nuestra doctrina, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, de nuestro profesionalismo. Como dice la canción de Marcos Vidal, se amontonan grandes empresas, se amontonan grandes ministerios en el nombre de Jesús. Nuevos héroes cristianos con sabor de multitud. Todo está bien preparado, calidad profesional. Mientras más alto llegamos, más queremos alcanzar. Pero, ¿de qué sirve todo eso? Tenemos que recordar algo, lo que dice esa canción, el Verbo se hizo carne, descendió de la cruz. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos recordaremos el mensaje simple, sencillo, que no habló grandes cosas a las multitudes? De hecho, a las multitudes les hablaba por parábolas, les hablaba cosas sencillas. ¿Y por qué sigue su ejemplo resonando en todos estos lugares y a lo largo de todas las naciones? ¿Por qué? Porque qué líder religioso, qué líder intelectual, qué filósofo hizo lo que él hizo por nosotros. Entregarse por amor. Ese es el centro del mensaje del cristianismo. Ese es el centro del mensaje de los que queremos volver a las raíces hebreas, de los que queremos restaurar la fe. ¿Sabes cuál es el fin de todo el discurso? La esencia de todo el mensaje, ¿sabes cuál es? El amor, pero no el amor que tú y yo le tenemos hacia él, porque si leemos el Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares habla del amor de la Sulamita que dice, mi amor está enfermo. Dice que vino el amado, le toca la puerta, en la Odisea vamos a ver, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es el mensaje a la iglesia La Odisea, una iglesia tibia. ¿Qué sucedió cuando en el libro de los Cantares viene el amado? Viene por su amada, la amada está diciendo, ay, mi amado es el más bello de todos los amados, lo estoy esperando, ven mi amado, cuánto te amo. Viene el amado, toca la puerta, amada, ábreme, paloma mía, esposa mía. ¿Y qué hace ella? Ay, no, ¿cómo me voy a volver a ensuciar los pies? Ya me los lavé, ay, no. Y entonces no se levanta a abrirle la puerta. ¿Y qué hace? De repente su corazón palpita y dice, ay, ¿qué pasó? No, mejor siempre sí. Ya se dio cuenta que siempre sí quería. Va, le abre la puerta y dice que el amado ya se había ido. Ya se había ido. ¿Y qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que dejó el amado cuando se fue? ¿Qué es lo que dejó? Dejó el olor de mirra en la puerta, en la cerradura. Eso es lo que dejó nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Maestro de Maestros, el que conoce todos los misterios, todas las profundidades, toda la fe, todo, que
no hubiésemos sido capaces de captar su mensaje, no lo hubiéramos entendido. Le dijo a sus discípulos, si les he hablado de las cosas terrenales y no me creen, ¿qué será si les hablo las celestiales? El apóstol Juan dijo, Jesucristo enseñó tantas cosas, hizo tantas cosas, que si se escribieran una por una, no cabrían en el mundo entero todos los libros. Pero esto que se escribió fue para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Y qué es lo que dejó el olor, el aroma que dejó él por 2000 años y que seguirá y seguirá cuando todos estos imperios hayan acabado? ¿Cuál es el aroma que quedará? El aroma de la mirra, el aroma de su amor que se entregó por nosotros. Así que cuando leemos este texto de has dejado tu primer amor, bueno, seguramente nos vamos a sentir, híjole, seguramente esto nos va a dar a todos. ¿Por qué? Porque sí, mucha erudición, sí, muchos títulos teológicos, doctrinales, sí, muchas discusiones a ver quién tiene la razón, pero ¿dónde está el amor que Él nos llamó a amarnos unos a otros como Él nos ha amado? Y ahí no nos va a quedar que cerrar la boca, agachar la cabeza, porque nuestra erudición, nuestro conocimiento, nuestra profecía de todos los misterios, el entregar nuestro dinero a los pobres y todas las cosas que hacemos, todas nuestras obras por ser reconocidos, si no tenemos amor, ¿qué dice? Nada somos, de nada nos sirve. Y después viene la descripción del verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, el amor es paciente, el amor no se jacta, no presume. ¡Wow! Ya cuando lees todas las descripciones del amor, ya se nos va cayendo con cada descripción del amor, se nos va cayendo un brazo, el otro brazo, la pierna, todo, la cabeza, y ya quedamos ahí en el suelo como el Pato Lucas, porque ¿quién puede amar de esa manera? La buena noticia es que Él ya lo sabe. La buena noticia es que Él ya sabe que el amor no surge de nosotros. En nosotros no existe el amor. En el hebreo no existe el término para decir yo tengo amor. No, yo no podría decir yo tengo amor. La manera en que yo lo digo en hebreo es hay amor para mí, porque el amor no surge de mí. El amor lo recibo de Él. Él es la fuente del amor. Dios es amor. Y si andamos en Dios, andamos en amor. Entonces, cuando aquí dice has dejado tu primer amor, la buena noticia es que no lo hemos perdido. Dice, no has perdido tu primer amor. Si dijera ya perdiste tu primer amor, pues bueno, estamos en problemas. Pero no dice ya perdiste tu primer amor, dice ya dejaste tu primer amor. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a conectarnos con su amor. El amor no consiste en que tú y yo amemos a Dios, porque obviamente ¿quién puede decir que ama a Dios como debemos amarlo? ¿Quién puede decir, no, yo sí le amo, yo sí, wow? O sea, ¿quién puede decirlo? Nuestro amor está enfermo. Así que el amor no consiste en lo que tú y yo hagamos por Él. Nuestro amor no consiste en que le amemos a Él, sino el amor consiste en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todas nuestras obras, todo nuestro celo, de nada sirve si hemos dejado lo más importante del mensaje, nuestro primer y único amor. Recuerda, por tanto, y es así de simple, fíjense que de qué manera tan cariñosa nos hace volver. Lo único que nos dice es, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y esto como me remontó a mis primeros momentos cuando conocí su amor, que no sabía nada de esto, nunca había venido a este lugar, ni a Israel, ni sabía hebreo, ni sabía absolutamente nada, pero se los prometo que escuchaba esas canciones de su amor, de lo que hizo por mí, de mi perdón, y se los garantizo. O sea, yo pasaba momentos ahí escuchando esas canciones sin entender mucho. Lo único que entendía es porque de tal manera amó Dios a José Antonio, que dio a su hijo unigénito, para que José Antonio, que cree en este sacrificio de amor, aunque estaba muerto y se burlaba y blasfemaba y hizo tantas tonterías, a pesar de eso, a pesar de no merecerlo, yo por solo creer que Él dio su vida por mí, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ese mensaje, Juan 3:16, fue suficiente para cambiar la vida de un adolescente incrédulo, blasfemo, en alguien que no desea otra cosa más que conocerle más. Y todo lo que hago, todos estos viajes y haber aprendido y haber viajado a Israel y todo, absolutamente todo ha sido por conocer más de aquel que con amor eterno me amó. Esa es toda la motivación. Y saben una cosa, a veces se me olvida. A veces se me olvida que eso es lo más importante y a veces me clavo en las discusiones y en que si el hebreo y que si el griego y que si la historia y que si este libro, si este el otro y controversias de la Torá, de la ley, de la historia y peor aún unos con otros entre hermanos y peor aún a veces entre los incrédulos que solamente nos observan desde afuera y dicen, estos ni siquiera se ponen de acuerdo y que el calendario y que si este día o este día, o sea. Así que ¿cuál es la moraleja para mí y para todos los que estamos aquí, los que van a escuchar este video? Recuerda de dónde has caído. Recuerda la frescura de ese amor que tenías en lo que aún no habías hecho nada por él y todo el enfoque era en lo que él había hecho por ti. Recuerda eso, recuerda esos momentos en que solamente pensabas en el perdón que él te dio. Recuérdalo y arrepiéntete y vuelve a hacerlo. Y vuelve a hacerlo. Por eso es una bendición todos los días a las 3 de la tarde. Eso es la manera que yo lo recuerdo y que les invito a ustedes, una manera práctica de recordarlo, de nunca olvidarlo. Un homenaje a la ofrenda, al sacrificio que se dio por nosotros todos los días a las 3 de la tarde. Donde quiera que te encuentres a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque a esa hora es a la hora que él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y es a esa hora cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Así que todos los días a las 3 de la tarde, donde quiera que estés, no importa cuán ocupados estemos, pongamos una alarma. Yo trato de poner una alarma ahí para acordarme que no se me olvide mi primer amor. Y ahí esté yo en la biblioteca haciendo grandes estudios. De repente suena la alarma y ya deja todos tus estudios, que a final de cuentas estamos aquí especulando en muchas cosas, y enfócate en lo único que eso sí no hay controversia. En eso sí no hay nada que sea dudoso. Y es en que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es el mensaje. Así que recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, y esto suena como de miedo. ¡Ay, va a quitar mi candelero de mi lugar! ¿Qué significa eso? ¿Voy a perder la salvación? ¿Ya se acabó todo? No, no te asustes. Solo dice, voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué somos nosotros? Somos luz. Somos luz. Y dice que si no te arrepientes, si no vuelves a tu primer amor, ¿qué va a pasar? Pues va a quitar tu candelero de su lugar. Es decir, vas a dejar de dar luz. Yo ya no voy a dar luz. Voy a dar muchas otras cosas. Voy a hacer que la gente diga, ay, mira qué erudito, ay, mira cuánto sabe, ay, que esto es increíble. Wow. Pero, ¿y qué? ¿Y de qué sirve? Si nuestro mensaje, al terminar nuestro mensaje, cada vez que nosotros le compartamos a alguien, la gente no termina diciendo, qué bueno es Dios, cuánto me ama Dios. Si la gente no termina diciendo eso, si la gente termina diciendo, wow, cuánto sabe Joseph, mira qué increíble. Eso de que eso les va a salvar, eso les va a aprovechar en algo, eso no les va a aprovechar en absolutamente nada. Solamente va a producir envidia o va a producir rechazo. Pero si nuestro mensaje nos borramos nosotros y nos enfocamos en él y el centro de nuestro mensaje es su amor, entonces, wow, me gozo en que ese video de 1 millón de vistas, ese fue una llamada de atención para mí. Es el video que yo he hecho que más vistas ha tenido. ¿Y saben por qué? Porque hubo un momentito en el video que me conmoví de lo que él hizo por nosotros al llevar la cruz. Y me pegó ese momento. Y eso
hizo que gente, ya con una persona, muchísimos cientos de comentarios, pero hubo una persona que dice, wow, me dieron ganas de llorar, perdóname por mis pecados. Y dije, wow, logré pasar el mensaje. En un minuto, sin un seminario de 8 horas, logré pasar el mensaje. Entonces, exhortación para ustedes, van a regresar los que viajaron conmigo a estas 7 iglesias del Apocalipsis, Turquía, recorrimos 1500 kilómetros, y digo recorrimos porque este video se está haciendo al final, pero tú lo vas a hacer al principio. Si algo tienes que recordar y si algo tienes que transmitir cuando regreses a casa, está bien si platicas, si tienes tiempo, platica de todo lo que viste acá, está bien, pero no vayas a dejar de hablar el mensaje más importante a Éfeso, y es nuestro primer amor. Que ningún curso, que ninguna predicación se nos olvide dar el mensaje. Nuestro primer amor. Y va a cerrar diciendo, si no lo haces, dejarás de brillar, dejarás de ser luz. Nosotros no tenemos luz propia, solamente reflejamos la luz de Él. Pero tienes esto, aquí viene algo bueno, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, Nicolaitas, ya vimos, por acá pasamos, voy a poner ahí en la introducción, ya lo viste, la escultura ahí de la diosa Nike, o Nike, no sé cómo se pronuncie, el origen de quizás la marca de tenis Nike, traigo aquí mis tenis Nike, y seguramente estos fundadores se inspiraron o en el significado de la palabra o quizás en esta escultura de la diosa que justamente trae ahí como una palomita de su túnica, que era la diosa que se encargaba de ponerle la corona de victoria a los atletas olímpicos, ¿no? Las olimpiadas surgieron en la zona de Grecia y entonces, bueno, le ponían ahí la corona de victoria. Y bueno, estamos en las ruinas de la antigua Éfeso y estamos viendo aquí una escultura que está rota ahí, así que no sabremos a quién esta diosa está por ponerle la corona de victoria, pero tiene ella en su mano derecha un laurel y tiene en su mano izquierda una palma de dátil. Y bueno, pues esta imagen representa a esta diosa llamada Nike, es la diosa de la victoria, y pues a quien les gustan los famosos tenis Nike y a quien le gusta la marca Nike, a mí en lo personal me gusta, ya van a entender el origen de la marca Nike. De hecho, la túnica de ella, si se dan cuenta, tiene aquí hacia arriba, así como la palomita, de esa palomita de la diosa de la victoria, y esto también va a ser importante para entender el contexto de la carta del apóstol Juan en el Apocalipsis hacia los Nicolaitas. Cuando dice que tiene la doctrina de los Nicolaitas, una posibilidad podría ser que tiene que ver con el culto a esta diosa. Y es un culto muy famoso en nuestra época también, el culto a la victoria, a ganar, queremos ser celebrities, grandes personajes, queremos la ayuda de la diosa de la victoria, de Nike, de ropa deportiva, de todo lo que este mundo te ofrece. ¿Para qué? Para ganar, una obsesión con ganar. Así que este es el origen, quizás no podemos saber si los fundadores de Nike se inspiraron en esto, pero muy probablemente sí, es demasiada coincidencia. Así que pues se los dejo de tarea, este es el origen de la marca Nike. Quizás no saben mucho los comentaristas exactamente a qué se refiere esto de los Nicolaitas. Una posibilidad es que tenga que ver con este culto. Los que están obsesionados con las olimpiadas, con ganar, con el triunfo, con la fama, con ser un celebrity. Tienes ahí gente que ya se influenció por esa cultura. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, según algunos comentaristas, es que tiene que ver con uno de los diáconos que se llamaba Nicolás, que formó su propia secta y algunos le siguieron, entonces es otra posibilidad. Otra posibilidad es que la palabra Nike o Nike significa victoria, y laita tiene que ver con pueblo, victoria sobre el pueblo. Entonces, otra posibilidad es victoria sobre el pueblo, es una referencia a una clase que empezó a surgir dentro de las comunidades y que empezaron a poner a una élite de líderes por encima de la gente, y que quizás esto fue como lo que después vendría con el papado y todas estas cosas, de tener una
clase de liderazgo que está por encima de la gente. Entonces, pues eso obviamente que Yeshua lo aborrece, porque Yeshua dijo, no llamen maestro a nadie, no le llamen padre a nadie, porque yo soy su maestro, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos y todos ustedes son hermanos. En otras palabras, yo aborrezco que haya clases entre ustedes. Yo aborrezco que uno se ponga por encima de otros. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que si destraduces la palabra nicolaita, si la destraduces del griego y la pasas al hebreo, en hebreo Nike, victoria, señorío, podría ser la palabra Baal, Baal. Baal es señor, amo. Y laita, que tiene que ver con pueblo, en hebreo es la palabra am. Así que Baal am es una referencia que también aparece en otros de los mensajes a otras iglesias, la doctrina de Balaam. Okay, la doctrina de Balaam que hacía tropezar a los hijos de Israel, haciéndoles que comieran comida sacrificada a los ídolos. Entonces, esa es otra posibilidad, que nicolaita también esté relacionado con Balaam, con esta doctrina que estaba yendo en contra del concilio apostólico de no comer comida sacrificada a los ídolos, y ya se empezó a difundir en este mundo antiguo de que ya no pasa nada si comes comida sacrificada a los ídolos, y ya de ahí se hizo un desastre que es hasta lo que llegamos al día de hoy. Esa es otra posibilidad. Pero bueno, vamos a cerrar con lo que nos dice al final, y es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, promesa final, al que venciere, y vaya que hemos vencido, tremendo sol, tremendo calor, tremendo recorrido que hemos estado haciendo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al recorrer todos estos lugares y ver todas estas ruinas y darnos cuenta que la gloria del hombre es como la flor del campo que se marchita, como la hierba que se seca, pero su palabra permanece para siempre. Este es el evangelio que hemos recibido. Hemos recibido un mensaje que va a estar en nuestro corazón, que va a estar en nuestra mente, y que cuando todos los reinos de la tierra se acaben, cuando todos los imperios antiguos, presentes y futuros se acaben y ya no haya más, entonces lo único que permanecerá será su palabra, y será el reino inconmovible del Hijo de Dios, del Hijo de David, que vivirá para siempre. Señor, te damos muchas gracias por el inicio de este recorrido, por estas tierras. Gente va y viene, imperios van y vienen. Nosotros en un poco de tiempo ya no estaremos aquí, pero quedará este mensaje, quedará este video, así como quedaron las cartas de los apóstoles, así como quedó el Apocalipsis, así que como quedaron estas 7 cartas, que 2000 años después las seguimos estudiando y aplicando. Señor, si tú tardas en venir, utiliza todos estos videos para llamar a tu pueblo de regreso, para llamar a tu Filadelfia y para concluir la historia de la redención con la consolación de que, a pesar de que nuestro amor no es perfecto, tu amor es puro, es perfecto, es completo, y tu amor se entregó totalmente en esa cruz, cuyo legado y testimonio permanecerá por los siglos de los siglos. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste.
cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Tal como ayer, quiero volver a vivir para ti. Renueva mis días, renueva mis días. Quebrántame, Señor, y tómame, tómame en tus brazos, mi buen pastor. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Renueva mis días, renueva mis días.
acaba mis días.